Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Nuevamente hoy con Débora Salkowicz, que ya son un clásico, nuestro ciclo de encuentros en donde vamos tocando temas desde las constelaciones familiares, desde la psicología, desde las 5 leyes biológicas y vamos integrando siempre temáticas que nos conciernen, que nos tocan, que nos movilizan, para quizá ir abriendo de a poquito, ir sanando de a poquito. Hoy el tema de nuestro encuentro son los duelos. Ya habrás visto en mis historias que estuve haciendo algunas preguntas y encuestas sobre duelos. Me encanta ver las respuestas, me encanta que interactúen, porque como bien saben, esto lo hacemos entre todos. Si todavía no viste los encuentros anteriores con Débora Salkowicz, están en IGTV y en mi canal de YouTube, que podés acceder con el link en mi bio. Ahí hablamos de la relación con mamá, de la relación con papá, hablamos de un montón de temas desde las constelaciones y son un éxito. El otro día una, una de mis seguidoras me dijo, las charlas con Débora son de otro planeta y me encanta. Así que, hola Yami Yosef, hola Juli, Carly. Vamos a esperar que se conecte, hola María, hola Fermín, que se conecte Débora para invitarla. Podés hacer preguntas, comentarios. Mientras más interactuemos, más construimos esto entre todos y más útil y nutritivo lo hacemos, porque cuando alguien se anima a preguntar o a hablar, quizá otra persona está sintiendo lo mismo y o no encontraba la forma o las palabras o no se animaba, entonces siempre todo suma. Entonces, repito, el tema que vamos a abordar hoy con Débora Salkowicz son los duelos. Ella es psicóloga, es consteladora, es astróloga y un montón de otras formaciones también en Nueva Medicina Germánica, entonces va integrando y tiene una manera de explicar que nos encanta escucharla, por eso la seguimos trayendo, invitando y seguimos compartiendo estos encuentros. Entonces, ya sabes que queda grabado, que podés acceder y nos ayudas muchísimo si nos recomendás qué temas te gustaría que tratemos, si compartís en historias, compartís por mensaje privado a otras personas, nos ayudas muchísimo y también comentando, ¿no? Para que no sea monólogo, me encanta que siempre nos vayan ahí preguntando y comentando. Hola Sil, hola Quique. Vamos a ver si ya está Débora. Todavía no, así que me siguen escuchando hablar un ratito a mí mientras esperamos que ella aparezca. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde tenés clases de yoga gratuitas, meditaciones y además todos los encuentros, todas las charlas para despertar están en mi canal de YouTube. En el link de mi bio también podés suscribirte al canal de Telegram, en donde hay información un poco más subversiva y más censurable, por lo cual solo la comparto por ahí. También podés invitarme un cafecito a través del link en la bio. Y ahí está Débora. La vamos a agregar, la genia, para hablar de nuestro tema. Ya empezaron los comentarios. Ténganme paciencia que voy a hacer todas las preguntas. Hola, ¿Qué tal? bienvenida. ¿Cómo vamos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Ya te Ya extrañaba hace estuve mucho. hablando de esto hoy, ya es como, bueno, hablemos del El duelo. campo, el campo, yo Sí, también. Hasta en la radio me puse a hablar del duelo, así. Así que, bueno, contanos cómo estás, cómo te tocó a vos este tema, también personalmente, porque si bien lo pusimos en el último encuentro, ya despertó el tema disparador para este. ¿Cómo fuiste transitando y preparándolo? bien. A ver,
Primero lo primero, primero estoy contenta de estar acá, gracias por las invitaciones, gracias por este espacio que vamos tejiendo y porque por el que vos estás tejiendo. Lo que me Teji, gustó teji. del tema es que Acá traje no mi le tejido. tocó. Ay, mira qué No te bien, qué bien. estoy Yo estoy a punto tejiendo. de dejarle una bufanda a una de mis hijas que me pidió. Y el otro día le enseñé a tejer a una amiga. Estamos, el invierno es para sentarse a tejer. Convoca eso, aceptar la ciclicidad de las estaciones que nos afectan y nos invitan. Allá tenemos un tema para otro vivo. Bueno, eh, a ver, yo creo que hay algo de lo que voy a hablar poco, pero que también lo pensé, que es que venimos de una etapa donde el duelo estuvo muy a flor de piel, venimos de una etapa donde el número de muertos aumentó por lo que fuera. Eso es una cosa. Por otro lado, creo que lo que habría que entender y diferenciar cuando hablamos de duelo es que cuando hablamos de duelo no estamos hablando solamente de la muerte de una persona, estamos hablando de pérdida, de cualquier situación que se pierda, como decimos los psicoanalistas, de cualquier objeto que yo tenía cargado y ya no está. Puede ser mi casa porque me mudé, puede ser la escuela porque me cambiaron de escuela, puede ser un gran amor, puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser que me jubilé. eh, y podría seguir dando ejemplos, ¿no? Es decir, para un niño cambiar de escuela no es solamente cambiar de escuela, es comprar en otro kiosco, tener otros compañeros, usar otra ropa, trasladarse a la escuela de otra manera. Hay mucho cambio. A veces se vive como pérdida y otras no. ¿Qué quiero decir? A veces duele y otras no, pero es una pérdida, aunque no haya, y es una pérdida, no es un pero, aunque no haya dolor. Yo creo que el duelo es como, así como un gran capítulo para hablar, para introducirnos y también podremos como empezar como por las cositas básicas, ¿no? Como, ¿qué es un duelo? ¿Qué estamos ¿Qué es? diciendo cuando decimos duelo, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿a qué llamamos duelo? ¿A qué llamamos duelo? ¿A qué llamamos luto? Ahora voy a ir a todas esas cosas. ¿A qué llamamos pesar? ¿A qué llamamos pena? Que son diferentes cosas. No sé si llamarla cosas, pero diría que son diferentes situaciones por las que transitamos. Pero el duelo básicamente es el proceso que transita una persona ante una pérdida. Así dicho en fácil, muy fácil, que va a tener implicancias en su cuerpo físico, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su conducta. Es decir, y acá va a variar de persona en persona y de duelo en duelo. Digamos, no es lo mismo no sé, que un vecino muy querido se mude a otro lugar, que era mi compinche, bla, 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 que la pérdida de un padre o de una madre. No es lo mismo ser un niño que se queda sin mamá que ser un adulto. Igualmente, también es una generalización, porque yo puedo ser una mujer grande y ante la pérdida de mi padre o de mi madre, tener que se desencadene algo muy, muy doloroso, muy profundo, que me lleve a un estado de profunda tristeza, profunda, profunda. Aún para la sorpresa, cuando muchas veces el vínculo no fue un buen vínculo. Y también puede pasar. Es decir, acá no hay una receta magistral. Acá lo que sabemos es que el duelo necesita de un proceso y que va a ser un proceso que va a variar de persona, de momento de mi vida, eh, que va a ser, digamos, yo no te podría decir va a ser de tal manera. Sí es cierto, hay etapas, sí es cierto, hay momentos. Me encanta porque ahora leo yo también todos los que van escribiendo. Eh, y me parece que Cuando, hay, sí, cuando dijiste que el duelo puede hacer que cambien
mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Puede también cambiar las creencias, ¿no? Porque quizá yo siempre dije, si pasara tal cosa y después cuando pasa o pasa otra cosa, termino haciendo cosas que ¿Sí? nunca creí, ¿no? Sí, O empiezo a creer en otras cosas, ¿no? Hay gente que tiene una pérdida y de golpe se conecta con el más allá y cree en el más allá, ¿no? Cambian también sí. nuestras creencias, ¿no? Y también, claro, dentro de eso también lo voy a expandir un poco más. Puede cambiar hasta mi cosmovisión del mundo, lo que entiendo acerca de qué es la vida y qué es la muerte. Digamos, Ujú. tomando palabras de las constelaciones, ¿qué es el destino? Por ejemplo. Bueno, no porque el destino sea una palabra solo perteneciente a las constelaciones, pero es una palabra que nosotros usamos mucho ante la partida de un ser querido o de un ser amado. Porque también hay que tomar conciencia que, supongamos, ya que hablé, se muere mi amor, quien es mi compañero de la vida. Entonces, con esa persona se muere un proyecto, se mueren situaciones de la vida cotidiana que me encuentro teniendo que hacer que yo no hacía, se muere ese espacio de tal vez del mate compartido de la mañana, que para mí era el mate del día o el inicio del día. Y se muere lo que no fue también. Digamos, lo que iba a ser y no fue, perdón. Se muere esa ilusión, que a veces no es una ilusión porque yo me inventé una película, sino que es un proyecto, ese viaje que íbamos a hacer, ese hijo que íbamos a tener, esa casa que íbamos a construir, esa vejez que íbamos a compartir. Nada, por dar ejemplos que se me ocurren, ¿no? Ujú. Hoy yo los martes, que me encanta porque es como un combo cuando tengo los vivos, porque yo los martes estoy coordinando un grupo de mujeres que cada día las quiero más y cada día me dan más. Y hoy empecé hablando de la celebración de los cumpleaños, ¿no? Digamos, de hacer algo a mitad de año para celebrar los cumpleaños de las que cumplían de enero a junio, para Bueno, después en la segunda parte hacer el otro. Y empecé a hablar de celebrar la vida, y después dije, qué bárbaro, ¿no? El día que voy a hablar de los duelos, hablo de celebrar la vida, ¿no? Y también hablé de los duelos y hablé, en un momento hablamos un poquito de qué pasó, digamos, de qué pasó con los 2 años que no hubo grupo presencial, digamos, sí, digamos, etcétera, etcétera. Y este es un tema que, digamos, sobre el final del vivo me gustaría hablar, que tiene que ver con los, vamos a llamarle los, los velorios, los duelos retenidos, los duelos paralizados, a las personas que no me pude despedir, los cuerpos que no pude ver, los velorios que no pudimos hacer, los abrazos que no recibimos, cada uno de los que perdió a alguien en la partida de un ser querido, los, etcétera, etcétera. Pero lo dejamos más para el final, ¿sí? Me parece que es como más para decirlo. A mí ¿Hay algo que quieras decir vos, cariño? y yo estoy anotando más y más preguntas y además la gente también ya empezó a preguntar. Apenas te conectaste, la gente empezó a tirar, ¿viste? Es como, llegó, aprovechemos. Pero hablaste de las etapas. Me gustaría que primero hablemos un poco del duelo en sí, desde la Sí. teoría, y después lo vamos aplicando ahí a lo cotidiano y sí te quiero ir preguntando más. Pero, ¿cuáles son las etapas del duelo? Y si bien no son iguales para todo el mundo, hay como una generalidad. Sí, hay una generalidad, no hay un tiempo para que sucedan, no hay un tiempo para que duren, van a traer modificaciones. Igual, ¿sabes qué me gustaría primero explicarlo? Digamos, cuando uno habla de duelo, todos los que pasamos por la psicología y venimos, digamos, vamos a Freud. Y acá lo nombro, digamos, con el mayor de mis respetos y de mis honras. Freud hablaba de la libido, pero para explicarlo como en fácil, para que todos lo puedan entender, cuando yo me vinculo con una persona, es como si saliera un cordón energético, por decirlo de alguna manera, que me vincula con esa persona. Me vincula y vuelve a mí, ¿sí? Y esto, a ver cómo lo voy a explicar. Esto, en el momento del duelo,
Vamos a usarlo, voy a usar la palabra energía para explicarlo, porque es una palabra que el público que nos ve conoce más. Entonces, cuando yo estoy adherida o vinculada a alguien o a algo, porque ya voy a contestar a lo que me preguntaste hace un rato, el duelo puede ser por una pérdida de un ser querido, por la partida de un ser querido porque se fue a vivir a otro país, no necesariamente la muerte. Mi mejor Ujú. amiga, su familia se va a vivir a otra provincia u otro país. O me Puede ser separé. de una, puede ser de una posición en un trabajo o qué sé yo, por ejemplo, era maestra y pasé a ser directora y dejé de estar con los niños. Y hay un duelo que tengo. No estoy más en una clase. Es un ascenso. Sin embargo, yo extraño dar clase, por Ujú. ejemplo. Entonces, o puede ser una escena, digamos, que tiene que ver con que esa escena no va a estar más en mi vida. Me jubilé, no voy más a trabajar, no me levanto todas las mañanas y tomo el colectivo o voy en el auto y me encuentro con mis compañeros y digo buen día. La mañana sucede en mi casa. ¿Sí? Bien. Entonces, esa energía que yo tenía disponible puesta ahí, al objeto, llamamos objeto a aquello que perdimos, aunque sea una persona, no estar, aparece el dolor. No, es como, no hay otra manera, porque hay algo que se pierde, es como, ¿dónde pongo ese quantum de energía? Y eso, digamos, genera diferentes tipos de sentimientos. No puedo procesarlo, no sé cómo procesarlo al principio y no sé cómo todavía distribuir esa energía en otros objetos, que Ujú. sería hacia lo que tenemos que ir, ¿sí? Entonces, hay que resignificar, hay que hacer algo. Eh, para mí hay una metáfora que es la herida supura y la herida va a supurar, ese va a ser todo el proceso del duelo. Una vez que el duelo va a llegar como a la etapa final, por decirlo de una manera, va a haber una cicatriz. La cicatriz no supura. La cicatriz es el recuerdo de que ahí pasó algo y también es la memoria de que ahí se sanó algo. Porque también los duelos nos abren la puerta a la posibilidad de descubrir recursos que no creíamos o no sabíamos que teníamos, de poder cargar otras personas y o situaciones, de encontrar otras cosas que hacemos. Ejemplo clarísimo de lo que pasó en el tiempo de aislamiento. Yo tengo una vecina que empezó a hacer un montón de actividades manuales que no hacía. Gente que empezó a leer, gente que empezó a escribir, digo, A y las, mirarse, a mirarse. totalmente, 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 claro, claro. Ahora, ¿por qué cuesta tanto el duelo? Porque nosotros tenemos un mandato de que tenemos que ser buenos y lindos. Y sufrir no tiene mucho lugar, o estar triste tampoco. No hay un permiso a duelar al 100%. Tranquilo, tranquilo, se te va a pasar. Y si no quiero que se me pase, y si quiero llorar, y entonces ahí lo que a mí me sale decir es, las lágrimas que salgan, no te las tragues. Porque las lágrimas que nos tragamos van al cuerpo, es una metáfora, van al cuerpo. Y el cuerpo va a gritar, va a ser un síntoma. ¿Para qué? Para que lo escuchemos. Ah, El, ¿te acordás el- la frase que dije el otro día que dio pie, digamos, los duelos se llaman duelos porque duelen. Y está bien que duelan, aunque no sea lindo. Porque en el dolor, el otro día en este grupo les hablé del solsticio, que justo me tocaba, era un martes, y hablé de esto de que el punto de mayor oscuridad de la noche es ese mismo instante donde yo estoy convocando la luz. Entonces, pero pequeñito instante donde empieza a aparecer la luz es una promesa. Y en el duelo pasa lo mismo. En el primer momento donde yo me animo a sentir lo que siento, porque si hay algo que aprendimos o que yo transmito, es que las emociones son lo que son y que nada más que sentirlas tengo que hacer.
como siempre digo, les abro la puerta para mostrarle por dónde tienen que seguir su rumbo. Pero la tristeza tiene un tiempo y no la puedo apurar. También es cierto que el duelo tiene un tiempo y que hay duelos patológicos. Después vamos a A hablar de ver, eso. a Claro, ver. digamos, un duelo normal, entre comillas, porque ¿qué es la normalidad? Se dice que tarda entre 1 y 2 años. Ujú. Depende mucho quién es el que está duelando y quién es El o qué duelado. es aquello que es lo duelado, ¿no? Digamos, qué sé yo. Vos hace un rato me preguntaste, lo de las etapas, estaba como por ir para ahí. Entonces, el duelo cuesta mucho porque a veces también hay un lugar donde yo estoy abrazando una ilusión de lo que podría haber sido. Y duele la caída de la ilusión. La A expectativa. veces, y a veces cuando una pareja se separa, como yo que trabajo con parejas y las veo ahí donde se sientan, ya el aviso del final estaba dicho hace mucho tiempo, pero uno tenía como una expectativa de que, y se hacía el distraído. Entonces el día que finalmente es, alguno de los dos dice me quiero separar, la sorpresa no es tal. Sin embargo, la ilusión era tal de que algo lo iba a resolver y por arte de magia iba a cambiar, no por una labor, porque hay una tarea para hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que al dolor hay que mirarlo a la cara. Y esa es como casi la garantía de que el duelo no se haga patológico. Mm. Hay que animarse a mirarlo. Eh, es como la oscuridad. A la oscuridad se la ilumina, no se la esconde. Te escucho, dale alguna pregunta porque te veo, te Sí, veo. es que aparte no sé la cantidad de preguntas que hay y que están buenísimas. Puede ser, porque yo tengo entendido que como el duelo tiene un tiempo de que al mes hay como un cambio, a los 6 meses ya se siente otro cambio, al año ya uno empieza como a andar como más liviano o desde otro lugar, que primero pasamos por negación o el estado de shock, después el enojo y después empieza la aceptación. Hay Puede, algo puede. así. Yo no le pondría mes. Igual eso me hace acordar algo que después quiero hablar que tiene que ver con los rituales frente a la muerte, porque los rituales nos ayudan a elaborar esa pérdida, Y pero bueno, lo yo voy a anoté hablar acá para preguntarte por los rituales, obviamente. Estamos tan sincronizados. Estoy a punto de preguntarte algo y lo decís. Estoy a punto de preguntarte algo y lo decís. Así que no hablo Me más, encanta. habla sola, habla Bien, sola. entonces, No primero me hablamos de pasa. una pérdida. Primero hablamos de una pérdida. Tomo Sí, conciencia que perdí algo, ¿sí? sí. Y ese es el inicio. Pero primero tengo que darme cuenta, ¿sí? Después voy a entrar en una etapa de negación. Rechazo eso, ¿no? Sobre todo cuando es, por ejemplo, una muerte súbita o una muerte muy temprana. Eh, y empiezan como las preguntas de ¿por qué me pasa esto? A mí no me tendría que haber pasado esto. Es injusto que me pase esto. Yo no me merecía esto. El duelo no es algo que uno recibe o padece o, no sé, alguien me manda porque hice algo malo. El duelo es justamente ese camino donde voy a transitar un intento de elaboración de esa pérdida. Después hay enojo, ¿no? Digamos, ¿por qué no se, supongamos a alguien que se enfermó, ¿por qué no se curó? ¿Por qué no hizo tratamiento? O me enojo porque yo no hice algo distinto. O si yo hubiera, nada, un accidente, si no hubiera salido ese día con el auto, esto no hubiera pasado y me siento culposo. Entramos en esos estados también. Si yo se lo hubiera dicho antes, no, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Después aparece una etapa, o puede aparecer, no es que van a aparecer así en este orden, y tampoco es después, que yo empiezo a tener temor por otras personas. O, digamos, perdí el trabajo, tengo un trabajo nuevo y me van a echar. Bueno, no les gustó lo que hice, ¿no? Como se empieza a expandir esto que se puede repetir. Miedo a que se repita, claro. Sí. Eh, y en algún momento se instala la tristeza. Y ahí es casi como un abanico de esos españoles hermosos que podríamos abrir, donde a cada uno le va a pasar algo distinto.
de repente me voy a encontrar llorando, estoy escuchando la radio y aparece una canción y me desarmo, o escucho una canción y tal vez me entra el aire. Las reacciones van a ser variadas. La tristeza es un estado, es un sentimiento, no se puede apurar, no se puede, no es que con un cricket lo levanto y se me pasa, no, se transita, sucede. Y a partir de meterme en la tristeza, entrar a lo que se llama el labor del duelo, hay un primer ascenso donde aparece como esa pequeña luz algo de atisbo de esperanza. Yo voy a contar algo que a mí me contó una persona hace muchos años. Me vino a ver una mujer que había perdido en un accidente terrible un hijo, ¿sí? Un accidente muy grave. Y ella me relataba que en algún momento de las visitas familiares y de sus nietos que amaba, nada, pero nada la movía de ese dolor que le dolía el cuerpo. Dice, me dolía el pecho, tenía un muro en el pecho. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarme. Yo le dije, no tenías ganas de vivir. Exacto, no tenía ganas de vivir. Y bueno, hizo una tarea, consultó, hizo una tarea, fue un grupo de padres con hijos muertos, porque hay mucho para buscar ayuda y es muy importante buscar ayuda, no porque estoy mal, sino porque el acompañamiento facilita, porque me fui de tema, ahora vuelvo a la señora, porque es muy importante poder ponerle palabras a lo que siento. Y la gente del entorno pone la oreja un tiempo y después tal vez es mucho, o no puede, o no quiere, o ya está para esa persona. Pero el que está en pleno duelo necesita seguir hablando. ¿Sí? Entonces esos espacios de ayuda a veces ayudan a eso. Bueno, haciéndola simple, me cuenta que un día en un almuerzo no me acuerdo si fue un nieto o alguien hizo alguna cosa y ella escuchó su propia risa. Y ese fue el día que se dio cuenta que algo distinto iba a pasar. No es que el mundo iba a cambiar y se iba a poner maravilloso, pero que ella había vuelto a reír. Y eso, ese momento que es casi como extático, eso es para mí la entrada de la luz, ese es el momento del ascenso, esa es la esperanza, que voy a poder convivir con este dolor o con esta pérdida y que en algún día tal vez deja de doler tanto. Es una puerta que se abre, es una esperanza, algo puede ser distinto, ¿sí? Y eso lo que va a posibilitar es la aceptación de lo que pasó. Como decimos los consoladores, es lo que es. Se murió en un accidente en este caso, lo que fuera. Y muchas veces hay otro momento que tiene que ver con el perdón en el sentido de me enojé porque se fue, me enojé porque se murió, me enojé conmigo porque lo que fuera. Y eso también es una de las fases posibles que aparezca. Y para mí, así como lo que cierra con moño, es cuando uno de verdad puede encontrarle un sentido dentro de la propia vida El a esta. aprendizaje, ¿no? Sí, qué hermoso. El sentido profundo, podríamos decir el regalito escondido, o el gracias al duelo, al proceso de duelo, no gracias a la pérdida, gracias al proceso de duelo pude tal cosa, o me di cuenta de tal otra. Y a Eh, veces también gracias a la pérdida, porque a veces gracias sí, a esa pérdida viene alguien que se había ido, a veces gracias a eso yo tengo otro espacio para mí o conozco a alguien que, ¿no? A veces también es eso, ¿no? De esto de aceptar el destino y reconocer que todo tiene su trama perfecta que nos va cruzando en base a lo que sea nuestro destino también y lo que sea nuestro aprendizaje. Eh, y sí, nosotras que siempre tenemos la mira de las constelaciones, ahí sí es importante cuando yo soy la que vino después de una mujer que murió,
o cuando yo soy la que nació después de un hijo que murió. Eh, por poner dos ejemplos, que tiene que ver con el lugar. Si yo me enamoré de un hombre que es viudo, hay un lugar donde la muerte de esa mujer me dio un lugar a mí, porque si yo no hubiera entrado ahí. Y entonces lo que nosotros hacemos o decimos es, yo la miro con buenos ojos, porque, y además le doy las gracias. Esta es una palabra muy de las constelaciones. Entonces, me parece que acá hay algo también para tener en cuenta. Y cuando yo nací después de un bebé que murió, o de un niño que murió, o de dos, o de tres, claramente el trabajo va a ser, te veo en tu lugar, yo llegué después. ¿Sí? Como reconocer mi propio lugar. No soy un hijo de reemplazo. Ese es tu lugar, el hijo que murió, que partió, lo que fuera. ¿No? Como eso también me parece interesante. Me parece interesante, digamos, los duelos de los abortos espontáneos, sobre todo los muy tempranos, sobre todo en otras épocas, y de los abortos provocados, eran ocultados. Había como se cristalizaban y quedaban como atascados, como no resueltos. Y, y hay una tarea ahí para hacer, digamos. Todo niño no nacido tiene un lugar. Me vienen dos cosas que quiero decir. Una, me hace acordar de una paciente que solo lo sabía quién hubiera sido el papá de un embarazo interrumpido, y el día que me lo contó a mí, ella siempre me dijo, yo me saqué algo de adentro, me saqué algo que a mí me tenía oprimida, tiene tonito, entonces me da ganas de hacerlo, pero ella tiene tonito. Y para ella había sido realmente una liberación poder decirlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me vino esto cuando dije niño, el tema de los rituales con los niños cuando muere alguien, ¿no? Cuando muere, por ejemplo, mi gatito, mi perrito, donde, digamos, enterrarlo, ver, digamos, pasar por ese proceso o hacer una suelta de globos, porque en realidad lo que fuera. El ritual es algo que nos acompaña y a la humanidad los rituales alrededor de la muerte le permiten integrar, incorporar, introyectar la muerte, ¿no? Digamos, Ahí quiero meter un bocadito que dale. está buenísimo porque por lo que decís de los rituales, ¿sí? ¿Cómo influye cuando yo no veo al muerto? Porque Bueno, muchas veces esto pasa es, que estaba de viaje o como era chiquita no me dejaron ver. Y hay gente que no puede aceptar la muerte de alguien porque no vio el muerto, ¿no? ujú. Yo creo que hay un temita ahí para mirar que para mí es un poquito lo que pasó en la pandemia. Cuando uno no tiene un cuerpo, y además tenemos historias en la Argentina de duelar a alguien que no tiene un cuerpo, ¿no? Por eso creo que la pandemia tocó algún registro que estaba en el colectivo también. Yo creo que específicamente lo que pasamos en la época del aislamiento obligatorio, porque no lo voy a llamar pandemia, lo voy a llamar aislamiento obligatorio, de no poder velar a nuestros muertos, de no tener ese espacio donde un amigo, un pariente va a llorar a un cajón o me viene a dar un abrazo, O esto de me viene a poder despedir. Mm. despedirnos, aunque sea de un cajón, porque sé que en el cajón está, de no saber, digamos, qué pasó de verdad. Esto creó algo que le puso piedritas en el camino al duelo, ¿sí? Y Ujú. además lo que estaba pasando era tan contundente que la energía estaba puesta en vivir y en evitar el contagio. Entonces fue una mezcolanza que nos pasó ahí, que la labor se complicó un poquito. Eso no significa que los duelos no se hicieron y eso no significa que no se puedan hacer. Lo que digo es que pasaron cosas ahí, Mm. ¿no? Digamos, Ujú. personas que llevaron a alguien a un hospital y no lo vieron nunca más. No, o que llevaron a alguien en un hospital porque se había quebrado la pierna y se murió.
adentro, ¿no? Sí, O sea, hubo mucho, hay mucho manejo, sí. mucho malentendido, y eso de no tener ni el control, ni el conocimiento, ni saber qué pasó, o que no te pueden dar el cuerpo porque era peligroso y mortal. Entonces es como mucho ahí, ¿no? Bueno, ¿es lo mismo dolor y duelar que sufrimiento? El dolor, no, no es lo mismo, pero porque duelar es digamos, cuando yo estoy duelando, estoy haciendo, está sucediendo. El dolor duele. En cambio, duelar es ese proceso donde estoy en pasajes y etapas y momentos y tiempos haciendo mi labor de duelo. Es una tarea, es una labor que siempre viene mejor hacerlo acompañado, ¿no? En esto del acompañado, justamente hoy también lo decía, acompañar no es decirle al otro algo, es estar disponible, es estar en poner el cuerpo, en te escucho, te acompaño. Hay frases que yo las sacaría del diccionario del acompañamiento de una persona que está pasando un proceso de duelo del estilo, vamos a la de los embarazos. No te preocupes, cuando vuelvas a quedar embarazada Estás ni te vas a joven. acordar. No, no le decimos eso a una mujer que perdió un bebé o un embarazo, como ella lo quiera nombrar, porque ahí también estoy diciendo otra cosa. El nombre con el que yo nombre la interrupción de un embarazo, si lo voy a llamar una interrupción de un embarazo, si lo voy a llamar perdí un hijo, si lo voy a decir perdí un bebé, también va a tener que ver en cómo yo introyecto esa pérdida. ¿Sí? Entonces, no decimos esas frases, ni decimos tampoco, Ya va a ya se te pasar. va a pasar. No, 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 no. Ya está, Mira, soltá, me pone de mal desapego. humor. Hay que Me pone, sanar, vamos. Sí, sí, porque ya, también hay toda una intolerancia de la gente con el dolor del otro. La gente no se ex- banca que verte mal porque le reflejas lo que no ve de sí, ¿no? O, no- claro, o los dolores, el estar ahí en tristeza, la gente no se lo banca. Entonces la sociedad quiere el automatismo, que sigas adelante. sí, que te pongas bien, que estés bien, bien y linda. Bien y Las dos linda, cosas. arreglada, porque estamos Bien, desarregladas, entonces nos tenemos que ir sí. arreglando, ¿no? Y me encanta porque todavía no dice ni una pregunta de las que hicieron, todo es acá mano a mano. Ya téngannos paciencia que las voy a ir haciendo todas. Dale, dale, dale. Eh, A ver, alguna pregunta del público, o no, alguna pregunta tuya, vamos. ¿Cómo influye esto de no poder hacer el duelo? Me pasó una vez de atender a una persona que se separó y fue como que se le cayó la vida. Y bueno, y cuando la atendí, resulta que, claro, había duelos desde su infancia que nunca había hecho. Siempre se siguió, se tapó, y este duelo le disparó todos los duelos no hechos. Entonces fue un macro duelo, Mira, ¿no? Fue un concurso de duelos para el mí de la hay algo abogacía. que creo que alguna vez ya lo dije en nuestros encuentros. Para mí el duelo, no. Para mí transitar un duelo y hacer la labor de un duelo tiene que ver con lo que yo llamo el camino de individuación. No es que lo llamo yo, esa es una frase ya conocida, pero tiene que ver con eso. Nos vamos, en ese camino el duelo es, o los duelos, o las pérdidas son parte de transitar por ahí. Entonces, para mí lo que pasa es que, espera que me voy a levantar porque es como si yo dijera, acá hay un duelo, ¿sí? Y el próximo duelo vuelve y se estaciona y se pone acá. Y de alguna manera toca y activa lo no resuelto y pendiente. Ahora, si lo anterior está resuelto y pendiente, esta plataforma me sostiene mucho más para lo nuevo, para esa nueva pérdida. Ahora, si esa plataforma está que no se puede sostener y bueno, ahí Se hay, derrumba todo, claro, sí, claro. sí.
Bueno, Sí, justamente Paola, que fue la primera que comentó, dice, yo bloqueé un duelo por ayudar a mis hermanas a que no sufran y con el tiempo apareció el duelo no realizado en ataques de pánico. claro. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando ella dice ayudé a mis hermanas, a mí lo que me hace pensar es se puso en lugar de la grande que cuida a los hermanos o protege a los hermanos y entonces ¿qué hago? Congelo algo mío, eh, no lo hace conscientemente cuando se pone en la tarea esta de acompañar a los hermanos. Eh, Esto tiene que ver con lo que yo decía hace un ratito, lo que yo no escucho, es como un bebé. Los bebés tienen hambre y hacen, "Uy, vaya". Mamá no escucha. Al rato hace, "Ah, ah", más fuerte, va a llorar. Hasta que en un momento va a llorar tanto que mamá va a tener que escuchar. Y yo creo que eso pendiente, digamos que me lo tragué o lo congelé, va a aparecer o en un síntoma físico o en un, digamos, en algún estado, una tristeza crónica, una depresión. Ahora, no me, quiero explicar una cosa antes de seguir. Quiero aclarar algo muy importante. Estar triste cuando estamos en duelo es normal, no es patológico. Estar deprimido, no tener ganas de levantarme, no tener ganas de comer, bajar de peso, no querer ir a trabajar, no poder conciliar el sueño, es normal durante un tiempo. Hay medicamentos que dicen, si usted tiene insomnio, si usted no puede dormir, si usted no se puede levantar de la cama, tome tal cosa. Ahora, tome tal cosa cuando estoy de duelo, no, porque es normal que eso me pase en un duelo. Y es muy importante saber esto. Y es muy importante permitir esa vagotonía, que es la etapa de reparación, en donde necesito dormir Exacto. más, en donde necesito que el cuerpo eleve la temperatura, que se reparen los tejidos. Entonces, transitar, como vos dijiste, va a haber modificaciones en el cuerpo y eso es parte de toda esa reparación del estrés vivido. Entonces, si yo me medico, corto la vagotonía y después por algún lado tiene que salir eso. Entonces, capaz que recaigo y recaigo y se hace o crónico o peor, ¿no? Entonces, Claro. que el duelo sea duelado al 100%. Sería así. eh, Vamos a suponer que yo tengo un alambre para colgar la ropa, como colgábamos antes en un alambre. Y el alambre sostiene, sostiene, sostiene. Le voy poniendo más peso, le voy poniendo, digamos, eh, y se va a estresar ese alambre. Y en algún momento, ¡tuc!, se va a caer. O se le van a empezar a cortar fibras. Eso es el estrés. Así sucede el estrés. No lo miro, no lo reparo, le sigo poniendo, le sigo poniendo, le sigo poniendo y en algún momento por un lado va a aparecer. Aparece como ataque de pánico, en este caso. Puede Ujú. aparecer como alguna patología física. El dolor de espalda es como o dolores de cabeza o dificultad en dormir, no tengo hambre. Ujú. Y convengamos que un poco de todo esto es normal. Ay, sí, me fui para abajo, tenía ahí. Bueno, hay un montón de piropos, tanta sabiduría, Débora, gracias por compartir, divinas, divinas mujeres, bueno, gracias. Preguntan Ay, por qué tus lindo, grupos de yo eso no los mujeres. A ver, veo. bueno, pero por eso te los leo, te los leo. Preguntan por tu grupo de mujeres, ¿se puede sumar gente? ¿Es un grupo estable? ¿Es en Cava? ¿Dónde es? Es en Cava, es en una comunidad, es un grupo que nos juntamos los martes, tiene que ser mujeres de más de 60 años, se llama Entre Mujeres, la que quiere me escribe por privado y le cuento, y estamos generando un círculo maravilloso, la verdad que es maravilloso. Y después están los grupos que yo hago en mi propio espacio que tienen que ver con los conocimientos de la sabiduría femenina, que son en Cava. Mira, con esto de los vivos me han escrito varias personas de Córdoba, con lo cual estoy viendo que voy a tener que, nada, volver al Vas a tener que Zoom. venir, Voy a estar. vas a tener que venir. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, porque nada, sí, creo que sí. Lo vamos a planificar. Sí, bueno, ahí decía alguien, perdón que no, se me fue el comentario, pero ¿qué pasa cuando perdes un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo? Si también hay un duelo y si se gestiona igual que un duelo con un vínculo o con un espacio. Sí, totalmente, totalmente. Y la pérdida de una parte del cuerpo es una de las pérdidas que no tiene que ver con la muerte de un ser querido, pero es algo que me falta, que ya no tengo. Hay mucho escrito sobre, digamos, el miembro fantasma, que es como yo siento que tengo la pierna que no tengo, o la Y las persona neuronas siente. espejo, claro, en el cerebro, Exacto, las neuronas espejo son las que hacen que yo sienta lo que siento. Por ejemplo, estoy viendo una película en donde le pegan a alguien en el hombro y yo siento en el hombro el impacto. Y cuando falta un miembro, las neuronas espejo hacen que yo sienta que está el miembro ahí y que sienta claro. incluso, justo el otro día compartí un video en donde a una persona le tapan con una tabla este brazo y con una manta y le ponen el buzo y una mano de plástico. Entonces él ve y para él son sus dos manos. Entonces le empiezan a pegar en la mano de plástico y él reacciona con su brazo real. Esas son las neuronas espejo que permiten que el miembro fantasma se sienta como real. Pero sí Ujú. también va a requerir un duelo, ¿no? Del nuevo modo de estar. Hay un duelo y ahí sí, para mí es casi como altamente sugerido, altamente sugerido el acompañamiento. Hay mucha gente especializada en eso, que sabe acompañar y que sabe también enseñar a vivir con eso. Vamos a suponer no la pérdida de un miembro, vamos a suponer una enfermedad que no me permite moverme o no o perdí la movilidad que tenía y no se recupera. Y entonces hay espacios para trabajar con eso y espacios para familiares de personas que están transitando por ese tipo de enfermedades. Incluso ser madre es duelar a la mujer que fui, porque Ujú, empieza la vida de una madre. Y ujú, por mucho tiempo quizá esa mujer ya no va a ser la que era. Entonces cada etapa también tiene su duelo ujú. de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la soltería. Todo en la vida, todo el tiempo estamos atravesados por la vida y la muerte y por el duelo que eso conlleva y estos finales y nuevos comienzos. Ahí Maricele decía que su hijo de 11 años no quiere ir a los velorios. Eh, Que no yo me vaya. acuerdo que de chica, a los velorios que fui de chica, quedé traumatizada. O sea, me costaba después dormir, me quedaron imágenes para siempre ahí como marcadas. Así que me parece que si el chico no quiere, me parece que está bueno. Yo creo que en ese tipo de situaciones hay que escuchar al chico en cuestión. No quiere o si quiere, porque hay padres que pueden decir, no, los niños al velorio no van y el chico quiere ir, por Ujú. ejemplo. Yo tengo un amigo que una vez escribió un cuento que contaba parte de algo que él le pasó de chiquito, que era cuando le decían que alguien había muerto que se había ido al cielo. Y entonces él decía, ¿cómo el cielo? ¿Que se fue volando? ¿Cómo se fue? Y todo un cuento que él contaba acerca de esas frases que se dicen respecto a los muertos, que él no lograba entender. No entendía de lo que hablaban. No, está acá el cuerpo, pero él no está. Pero ¿cómo si está el cuerpo? ¿Cómo? ¿Entendés? Como ese tipo de cosas. Eh, una cosa interesante en esto de cómo acompañar a un niño que, por ejemplo, pierde a su mamá, estamos mezclando mucho, pero es Pero que eso es eso que así. bueno, que eso que se perdió afuera le doy un lugar adentro. Entonces le digo, va a estar siempre en tu corazón. Y entonces la madre vuelve a estar en algún lugar en su corazón, ¿no? Entonces es un ejemplo. A los chicos, cuando se muere una mascota, no hay que mentirles, hay que decirles que es un excelente momento para empezar a hablar de qué es la vida y de qué es la muerte, armar algún tipo de ritual, como dije hace un rato, digamos, enterrarlo o lo que fuera, o hacer algo en su nombre, o lo que fuera. Ujú. El Sí. ritual fue algo que nos faltó mucho en la época del aislamiento.
Mm, Muy necesario, muy necesario. em, ay, iba a acotar algo de lo que dijiste, pero, sí, que cuando dijiste a un niño decirle quizás si su mamá falleció, que va a vivir en su corazón, hay muchas veces que se ven constelaciones que el nieto le hace un lugar al abuelo en el cuerpo, entonces tiene sobrepeso o tiene el dolor en las rodillas y porque le Sí, hace lugar a la madre, ¿no? Como que muchas veces el no haber hecho el duelo y el lugar en el corazón hace que ocupe un lugar en el cuerpo que nos pesa, ¿no? ujú, Entonces eso se ve en mucho en constelaciones. ¿Qué pasa si ocurre una pérdida durante el embarazo? Por ejemplo, estoy embarazada y fallece alguien de la familia. Me pasó con una paciente que falleció una familiar muy cercana y ella no quería que su bebé sintiera su tristeza, entonces hacía como si nada y de golpe no pudo moverse más, no podía caminar, no podía, y sus embarazos anteriores fueron bárbaros. Entonces yo le dije, lo que pasa es que el dolor, si vos no le das lugar a ese duelo, duele el cuerpo. Y, ujú. y los niños y los bebés perciben la incoherencia. Si yo le digo está todo bien, pero me estoy sintiendo en caos, lo perciben. Entonces, Además, poder darle lugar a eso, ¿no? si está embarazada, nosotros ya sabemos que ese bebé está totalmente al tanto de las emociones de esa mamá. Con lo cual, el dolor, la pérdida, eso está. Cuando uno trabaja proyecto y sentido, digamos, proyecto y sentido, estas cosas están. Cuando uno hace regresiones al útero, digamos, yo cuando trabajo en decodificación, muchas veces vos vas y vos te ves en un momento que la persona recuerda situaciones donde mamá está triste, mamá está triste, mamá está triste, y la pregunta es, ¿quién murió durante el tiempo que vos estabas en la panza? Es decir, pensar o creer que porque yo no le doy lugar a mi tristeza, ese bebé no va a tener, no, eso está. Esta es mi manera de mirarlo. Yo creo que nosotros tenemos una memoria intrauterina que no está en la conciencia, a la cual se puede acceder. Y además por los efectos también sabemos que está. Si mamá perdió a su papá cuando estaba embarazado de mí, digamos, ahí hay una historia que yo tendré que transitar y que desandar con mi transgeneracional, porque no es lo mismo, Ujú. ¿sí? No estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, digo, no es lo mismo, ¿eh? Y a Bueno, ahí veces los sí. duelos no resueltos del transgeneracional buscan que alguien mire a ese que ya no está, a ese bebé no nacido, a ese que fue excluido. Digo, ¿qué me ibas a preguntar? No, es que hay un piropazo que lo voy a leer porque lo vale, del Yami Youssef, que dice, las amo, cada una de ustedes son maravillosas, las dos juntas son una bendición, gracias, 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 así que lo tenía que leer. Linda, Yami. Bueno, puedo hacer el duelo eh, antes, puedo prepararme para un duelo, por ejemplo, si tengo un enfermo en la familia, un enfermo terminal, o si a mí me dan el diagnóstico que me queda un mes de vida, ok. ¿Puedo duelar mi vida? ¿Puedo prepararme para el duelo? ¿O el duelo empieza cuando la pérdida ya es eh, facta, digamos, o sea, ya Sí, 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 sucedió? sí. Mira. Yo diría esto. Cuando una persona está muy enferma y yo voy viendo y voy sabiendo que la medicina no está pudiendo y que la persona, digamos, está agravando, hay algo que yo puedo hacer que es poner mis vínculos al día. Yo esto lo recomiendo siempre, digamos, aunque nadie esté enfermo, pero puedo ver que tengo pendiente con esta persona y puedo preparar un territorio. Ahora, esto es anticiparse y sí se puede. Y puedo además empezar a sentir el dolor porque me doy cuenta que se está muriendo, que puede faltarle X tiempo, pero está en proceso de irse. Entonces, yo me puedo anticipar. Ahora, el día de la muerte real, no sé lo que va a pasar.
no hay algo que yo puedo preparar. Me puede impactar muchísimo o puedo tomármelo de otra manera, puede no impactarme al principio y al mes, Me cae la nada. ficha. Sí, claro, voy manejando por la calle, paro y veo un auto igual al que manejaba esa persona y me pongo a llorar y no entiendo ni por qué me puse a llorar. O la famosa historia de escucho la canción, o voy a una librería y me dicen, este libro lo recomiendo y es el que me regaló esa persona. Esas cosas que pasan siempre. Entonces, uno puede intentar prepararse, puede anticiparse, hay duelos anticipados, existe ese término, no es garantía de cómo va a ser el proceso después. Bueno, vos dijiste que para el último, porque ya estamos llegando a la hora, ibas a hablar de los velorios retenidos. Si bien fuimos como hablando un poco, si querés desarrollar un poco más eso y cómo No, yo también como de lo que, sociedad nos tocan los duelos, ¿no? A veces el duelo claro, de que cambia el presidente, a veces el duelo de que muere alguien conocido, famoso. Digamos, ¿cómo nos impacta como sociedad el tema de los duelos? mira, yo creo que hay duelos o hay personas que, porque son públicas, esas partidas, digamos, mueven multitudes. Ejemplo Y hay gente, Maradona. por ejemplo, digamos, ¿no? Multitudes, multitudes en el planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una figura que resuena en nuestro colectivo. Maradona no es ese pibe que le patea. Maradona es la mano de Dios, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero es ese grande. Entonces, hay algo ahí que es un movimiento. Ahora, los duelos retenidos o los duelos o los muertos no velados, yo creo que todos los que digamos, perdimos a alguien durante toda la época del aislamiento, tenemos algo que hacer que se tiene que descongelar y se irá descongelando en la medida que pueda, porque era una época donde la posibilidad del contagio o lo que nos contaban respecto a los números o lo demás, hacía que la vida estuviera tan en riesgo que la muerte ya también cambiaba de lugar, porque estaba todo el tiempo siendo posible. La muerte siempre es posible y está en cualquier momento. Sin embargo, Obvio, ahí de hecho era todo nunca el supe, tiempo, a mí la gente me decía, bueno, pero ahora no se sabe lo que va a pasar. Nunca supimos lo que iba a pasar, nunca nadie supo, pero creíamos que teníamos el control de nuestras vidas. Entonces claro. en ese momento no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y en ese momento se hablaba solo de muerte, miedo y miedo, pero no se habló de todos los embarazos que hubo. Era una cosa, una plaga de embarazadas, porque cuando la especie está en peligro busca la supervivencia y Voy a reproducirse. nombrar Todo el a tiempo otra persona. embarazada. Voy a nombrar a otra persona. El otro día, con una paciente, estábamos hablando y me dice, ¿vos viste la cantidad de perros y de niños que aparecieron en las familias en este tiempo? Y vos sabés que, y me dice, fíjate la cantidad de chiquitos que hay o chiquitas de un año o algo por el estilo. Entonces, yo creo que igual hay algo muy, muy potente, como vos decías, digamos que frente a la situación de muerte, la sexualidad es una idea bastante afín con la vida. De hecho, para la especie humana, la sexualidad, esto es Hellinger puro, tiene como premisa la procreación de la vida, Ujú. ¿sí? Y por otro lado, es algo que también pasa en las situaciones de las guardias médicas. Digamos, la gente que tiene gente en estado muy, muy grave, hay algo que sucede, es como, bueno, vamos, que se acaba el mundo. Lo digo medio en chiste, pero es en serio. ¿Entendés? Entonces sí, sí creo que hay algo que tiene que ver con eso. Y también, Yo atendía embarazadas durante muchos años con drenaje linfático, reflexología, todo, durante todo el embarazo. Y de atender a dos o tres, de a dos o tres por año más o menos, 2020 atendía a ocho. O sea, y se iban esas ocho y venían otras ocho. O sea, era una cosa, y, y de abrir el Instagram y ver fotos de bebés por todos lados. O sea, realmente fue una cosa. Lo que pasa es que eso no salía en las noticias, ¿no? Pero es una cuestión de supervivencia de la manada y claro, de los mamíferos.
Como para terminar con el tema de la pandemia, yo te diría que finalmente el proceso de duelo siempre lo hago conmigo. Vale, del acompañamiento de amigos, de familiares, de hermanos, de terapeutas, todo lo que quieras. Ahora, en ese tiempo, no de pandemia, de aislamiento obligatorio, había algo, sobre todo en algunas ciudades, que hacía que eso fuera solitario, que fuera en soledad. Y esto le imprimió un quantum más a ese trabajo de elaboración, ¿sí? Entonces, creo que esto es un poco lo que quiero decir, como para cerrar ese tema. Para mí hay una pulsión de vida, digamos, cuando la muerte eleva o está cercana, la pulsión de vida también necesita, es parte de la polaridad, es parte de día y noche, es parte de luz y sombra, es parte de femenino, masculino, etcétera, etcétera. Ujú. Ahí Luli nos cuenta, gracias Luli por compartirnos esto. Dice que perdió a su bebé de 39, no sé si semanas, segundos, porque puso unas siglas, y dice que hoy hace 3 meses que sucedió y que está aprendiendo que no hay recetas para el duelo, pero ¿qué podemos sugerirle? ¿Constelar? Yo, antes Eh, que vos respondas, le recomendaría Muchas vidas, muchos maestros, porque te da una mirada del paso de las almas que te puede servir. Sí, semanas de gestación, eso, 39 semanas de gestación. Gracias, es Walter. decir, que era, digamos, a ver, traduciendo para la gente que no sabe, es un bebé que estaba 39 totalmente a término, a ¿sí? término. Era un bebé que en otras circunstancias hubiera podido vivir, en otras circunstancias. No sé los motivos ni importan. Yo lo que creo es que hay que hacer un trabajo muy como laborioso y de mucho respeto con su propia vulnerabilidad, de ir viendo que necesita, de darle lugar a su sentir. Y ahí me parece que la palabra acompañamiento es importante. Acompañamiento significa que tal vez quiere estar sola o tal vez quiere estar acompañada o tal vez quiere estar acompañada y a la vez no quiere estar acompañada. Entonces, tal vez una amiga, una hermana, un alguien pueda estar con ella sin estar con ella. Una persona en un cuarto, otra en el otro. Respetar mucho el tiempo que ella necesite para darle lugar a esto, digamos, que le sucedió, para darle lugar a este hijo. Si no tenía nombre, darle un nombre, ¿no? Ujú. Digamos, ya a las 39 semanas, nada, desde el momento que es pensado a veces tiene un nombre, así que imaginémonos a las 39 Sí. semanas. Sí, y a veces hay Eh, actos de psicomagia que pueden servir, como tener un objeto, que puede ser una piedra o un muñeco, y tenerlo ahí un tiempo y después lo que pasa, enterrarlo, o una sí, planta, o pero mm, pasaron 3 meses, todavía es ayer. es muy En el reciente. término de un bebé de 39 semanas es ayer. Fíjate que yo lo llamo bebé y lo podría llamar con otras palabras. Tiene que ver con mi manera de verlo. Ujú. Me parece que hay como un tiempo y que es muy importante generar un espacio con quien la acompañaba en ese embarazo, sea su pareja o quien fuera, y poder hablar y poder nombrar y poder darse cuenta que eh, un día puede ser que llore y un día puede ser que sienta otra cosa y que todo está bien. Todavía realmente hace 3 meses es muy poquito, porque ese es el duelo de lo que no va a ser, de la vida que no voy a compartir, ¿no? Tiene que ver con eso. Tal vez hasta ya tenía el lugar donde iba a dormir ese bebé armado, el bolso preparado. Bueno, desarmar ese bolso, bueno, todo ese tipo de cosas con mucho acompañamiento, con mucho amor con ella. Y el Eh, tiempo que necesites, ¿no? De sí, vivir yo el me día a día. dedico, digamos, yo acompaño mucho esos procesos y cada mujer lo vive de una manera distinta, digamos, es una panza que un día no hizo esto, ¿no? Como es eso. Ujú. Eh, nada,
mi amor para ella. Sí, y honramos tanto a su bebé como a vos, Luli. Gracias. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Esto fue Uy, oro en polvo para todos, porque todos tenemos duelos en todo sentido, y está bueno a veces hablar, exponernos un poco para mostrarnos vulnerables y sentir que estamos ahí acompañados en esta tribu hermosa. Así que quiero no, gracias. agradecerte Sí, me acabo de dar nuevamente. cuenta, nos repasamos. Sí, Bueno, está y toda tu sabiduría y tu practicidad y tu cancherismo, no sé si se dice así, pero yo le pongo así, me encanta, y tu amorosidad es lo que envuelve todo y hace que las palabras vayan haciéndonos vibrar y que podamos ir asimilando todo eso. Así que gracias, gracias y gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos siempre. y sabes que me parece que como el tema es tan íntimo, y lo llamaría pérdidas, si tienen preguntas que nos escriban de verdad, digamos, no es que tenemos un consultorio de mensajes, pero que si algo de esto te despertó, hace un movimiento. Y si tenés que pedir ayuda, busca a alguien que te acompañe, ¿no? Como hay, este es uno de los momentos donde uno busca Sí, acompañamiento. sí, Y y hay. aparte ustedes saben que nosotras acompañamos y estamos para eso, estamos disponibles, y encima lo hermoso de esta tribu es que ya otros le empezaron a poner a Luli, te acompaño, mi amor para vos, y gracias por compartir, eso es lo más hermoso. Recuerden que nos pueden sugerir temas para nuestros encuentros mensuales con Débora, y contanos del próximo encuentro en constelaciones, ¿tenés en Cava? El próximo encuentro es el próximo domingo en Cava, en Belgrano, taller de constelaciones. Y en algún momento se viene ya un encuentro masivo de mujeres, pero todavía no tiene fecha. Estoy viendo dónde, estoy consiguiendo el lugar para Bien, cualquier danzar, cosa lo para... publicás en redes. Sí, sí. Cada vez Bien, publico menos, pero sí, publico. bueno, yo el 16, para quien esté en Córdoba y tenga ganas, el próximo encuentro de danza prana, que vamos a juntarnos a danzar en ronda y a seguir sanando y compartiendo en comunidad. Voy a publicar el flyer. Bueno, gracias a toda esa gente No, hermosa que está ahí, gracias a vos, que y te gracias a adoro. vos, cariño, gracias a vos, que nada, que me invitás, que nada, esto que sucede, ¿no? Como, ¿qué más puede uno que agradecer de charlar de algo que a la gente le sirva? Porque para mí fue una charla. No es que Es que, no, es un esfuerzo, no, realmente hoy fue una charla. gracias, gracias, gracias. Gracias a todos y escríbanme lo que le escriben a ella que yo no lo veo. Pero sí, está para las dos ahí. Lo que pasa es que tenés que ir, tocar la pantalla y te aparecen. Tocas la pantalla, Ah, te aparecen y vos podés ir yendo hacia arriba y ves todo. Lo que pasa que para que vos te puedas ver a vos, se te vuelve como transparente, pero sí te aparece. bueno, Recuerden que esto ya voy a queda ir en aprendiendo. IGTV y en YouTube. Sí, estamos todo el tiempo aprendiendo porque además esto se actualiza y tenemos que estar ahí. ¿Sí? Chao, mi Así que amor. compartan, compartan, comenten que nos sirve un montón. Adiós, adiós. Chao, chao.